Castilla y León vuelve a votar, pero estas elecciones no son un simple trámite autonómico. En una comunidad atravesada por el envejecimiento y la despoblación, cada cita con las urnas funciona como un termómetro adelantado de lo que puede venir después en el conjunto del país. Aquí no solo se decide un gobierno, sino qué relato se impone: el de la continuidad o el del cambio, el de la gestión o el de la confrontación, el de la política pegada al territorio o el de la estrategia nacional. Hoy queremos mirar más allá de los porcentajes y preguntarnos qué se está moviendo realmente bajo la superficie y qué señales conviene no pasar por alto. Soy Eduardo Bayón y esto es un podcast para la newsletter Infopolítica. Arrancamos aquí este primer podcast para la newsletter Infopolítica y vamos a abordar un tema de, evidentemente, primera actualidad, como es las elecciones en Castilla y León que tendrán lugar el próximo 15 de marzo. Para ello me acompañan dos personas que conocen de primera mano esta comunidad autónoma, ya que residen allí, trabajan y desarrollan su vida profesional en esta región. La primera de ellas es Cristina Casado, periodista, además colaboradora habitual de medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Muy buenas, Cristina, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar aquí. Y nos acompaña también Juan Navarro, periodista del País y además autor de un libro que está también muy vinculado a Castilla y León, como es Los rescoldos de la culebra, editado por Libros del Cao. Muy buenas, Juan. Hola Edu, hola Cris. Bueno, pues sin mucho más entretenimiento, nos metemos ya de lleno en el tema que nos acontece hoy. Lo primero que os quería plantear es qué está realmente en juego en esta convocatoria electoral en Castilla y León, teniendo en cuenta que es cierto que la legislatura ya había concluido y por lo tanto tocaba en marzo de 2026 unas nuevas elecciones. Las anteriores habían sido en 2022, como, bueno, imagino que todo el mundo recordará, pero son unas elecciones que se encajan también en una especie de miniciclo electoral autonómico, en este caso diseñado por el Partido Popular, ¿no? En esos términos os quería lanzar una primera cuestión sobre si son unas elecciones que estáis percibiendo que se van a desarrollar, sobre todo ya habiendo arrancado la campaña electoral, en una clave autonómica o que están muy marcadas por el panorama político nacional. Y aparte de eso, os quiero también plantear si estáis percibiendo también cierta fatiga política o cierta desafección con la clase política, por denominarla de alguna forma, y las propias instituciones. Si os parece, con esas dos cuestiones arrancamos. Empezamos por ti, Cris, si te parece. A mí me parece que lo que no hay que perder de vista, aunque en realidad todo apunta a que no vaya a cambiar en estas elecciones tampoco, es que hay una anomalía democrática en España y es que en Castilla y León hace 40 años, 39, 40 pronto, gobierna el mismo partido una comunidad autónoma como Castilla y León, una de las regiones más extensas de Europa, una comunidad que es un fracaso del Estado autonómico también. Es decir, es una comunidad con 9 provincias, inmanejable. A todos los datos demuestran que no ha funcionado en el nivel práctico, porque tenemos la comparación, por ejemplo, ¿no? Cómo funciona Castilla-La Mancha, cómo funciona Castilla y León, por comparar, ¿no? Dos comunidades en este sentido, y también a nivel identitario. O sea, los cambios, y eso abordaremos más adelante, que ha habido aquí a nivel identitario, es que todavía hay más, o sea, ese sentimiento de no pertenecer todos juntos ha ido creciendo, ¿no? Tenemos a UPL histórica, ¿no? Disparada, pero siempre creciendo partidos localistas que muestran que lo que es este proyecto autonómico de Castilla y León ha fracasado desde mi punto de vista a todos los niveles, y uno de ellos es una anomalía democrática, que es que hace 40 años aquí no cambia el gobierno, y no sé, algo que tampoco se habla mucho a nivel español, ¿no? Por eso quería empezar por esta idea, aunque no parece que esto vaya a cambiar en las elecciones, porque igual que hablamos, no sé, se habló mucho, ¿no? De la Cataluña de Convergencia, ¿no? De Pujol, del País Vasco, del PNV. Castilla y León sí que está súper asociada a la derecha, ¿no? Como un sitio muy conservador, o sea, esta imagen, ¿no? Como muy negra en general de Castilla y León, negra en el sentido de antiguo y de que nada se mueve, pero no se dice suficiente, creo, que el PP
hace 40 años, digo el PP como podría ser otro, ¿no? El mismo partido gobierna aquí desde hace demasiados años y no hay expectativas de que eso cambie, porque si bien quién va a ser primera fuerza para, desde mi punto de vista, sí está competido en estas elecciones, podría ser el PSOE, podría ser el PP, obviamente por la suma tendría que ser todo, tendría que estarse equivocando todo el mundo para que diera un resultado diferente a que de alguna manera el PP, condicionado por Vox, tengan que intentar si forman gobierno, lo cual ni siquiera va a depender de aquí, eso va a depender totalmente desde el punto de vista nacional. Y no me quería alargar más, pero por tocar otro punto que has comentado, si se están haciendo en clave nacional o en clave autonómico de Castilla y León, depende de los partidos. Yo ya he podido cubrir a todos los partidos en diferentes actos y en diferentes provincias y está clarísimo, por ejemplo, Vox solo juega a nivel nacional, está Abascal por todas partes, o sea, no se puede comparar la participación de Abascal con ninguno de los otros líderes, por mucho que hagan sus actos centrales y alguna visitilla, lo que está haciendo Abascal es peinarse el territorio él siempre, o sea, él está en estas elecciones, su candidato es secundario y él sí que es totalmente clave nacional. Sin embargo, hay otros partidos que están jugando muy bien para su público. Por ejemplo, UPL quiere crecer en León, donde está posicionada incluso para pasar al Partido Socialista, que sería una victoria simbólica importante. Y están haciendo una campaña muy de territorio, de esta carretera, este comedor escolar, ¿no? Una campaña muy tal. Tenemos un poco esas dos velocidades, pero es verdad que desde el punto de vista mediático, yo que cubro las campañas, como Juan, ¿no? Para un medio de fuera, que la tenemos que contar para afuera, ¿no? Para toda España. Cuando viene un líder nacional, todo lo autonómico pasa a un segundo plano. Los titulares se los ha llevado todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pues con el tema de Mercosur, de la Casa Real, siempre se lleva el titular porque aquí en realidad nadie ha propuesto todavía nada que nos haya hecho abrir mucho los ojos desde mi punto de vista. Es completamente cierto lo que señala este Vox, ¿no? Que incluso en los propios carteles electorales, de forma recurrente a nivel autonómico, aparece la cara o la fotografía de Santiago Abascal, el líder nacional, en todos los carteles electorales, como digo, desde, bueno, yo creo que más o menos desde siempre, ¿no? En comicios autonómicos. Juan, ¿concuerdas con la idea que plantea Cristina? Sí, creo que es una realidad. Yo me río mucho cuando vienen compañeros y compañeras del país a Castilla y León de refuerzo por hacer reportajes o lo que sea, que me llaman desesperados. Oye, esto es inmenso. Oye, pero ¿qué está pasando en León? ¿Qué es lo que se cuece en Soria? Digo, es que es muy difícil radiografiar este territorio como es muy difícil radiografiar Portugal. Lo de siempre, Castilla y León es más grande que Portugal. Y hay una anécdota que yo intento remarcar mucho cuando hablo de estas cosas o escribo tal, y es que la provincia de Soria es más grande que Euskadi, pero a su vez Castilla y León tiene la población más o menos de Euskadi. O sea, imaginad la dispersión territorial en 9 reinos de taifas, ¿no? En alusión a lo que comentaba Cris. Y efectivamente gobernadas por el Partido Popular desde 1987. Yo en los textos siempre intento ponerlo porque, bueno, la gente lo vota y bien legítimo es, ¿no? Pero creo que es un elemento importante para entender, para comprender cómo está esta comunidad estructurada. Y en cuanto a lo que comentabas antes, Edu, sobre si son normales, es un termómetro, creo que estamos en un contexto muy cansado, muy agotador, que a su vez es lo que propicia, no obstante, el auge de estas fuerzas extremistas, que es el electoralismo constante. O sea, ya no hay, por ejemplo, una legislatura antes eran 4 años y ahora también, ¿no? Y como que más o menos los primeros 2 años, 2 y medio eran medianamente tranquilos, pues evidentemente con vida parlamentaria, con jaleo, tal, pero es que ahora mismo no hay ni los 100 días de cortesías, esto que se dicen, pues lo mismo en autonómico, lo mismo en nacional, y creo que es muy frustrante, muy agotador ver todos los días encuestas, ya no te digo en campaña electoral, de este carrusel electoral que tenemos ahora en las comunidades, sino ese constante galope de que dimita, que convoque elecciones, que mira que es encuestas, el PSOE sube, el PP baja, Vox va fuerte, no sé qué. Creo que es agotador para los electorados. Ahora bien, ¿hasta qué punto eso se nota en Castilla y León, que es la estabilidad hecha comunidad? Pues no lo sé, o sea, creo que lo tendremos que dirimir estas elecciones, pero creo que podemos leer la línea de lo que ha ido pasando en estas autonomías previas, ¿no? Extremadura y Aragón, con presión para el PP, que ganará, salvo suceso catómico, ganará, un PSOE a la baja, y Vox va volando, efectivamente, con Santiago Abascal como vigilante, como el jefe infiltrado en las franquicias de su territorio, ¿no? Pues va por aquí, va por allá, va a Tordesillas, va a Peñafiel, para controlar que todo está bien, para que nada se le escape. Y vive Dios que esa estrategia le ha dado resultados en las 2 anteriores elecciones. Habéis señalado un poco ya la parte del mapa político actual de Castilla y León, más allá del resultado que pueda haber
en las urnas. Tenemos un Partido Popular, un partido hegemónico también, venido bastante a menos, que además se ha visto incluso ya en elecciones previas, pues con la necesidad, por ejemplo, de un gobierno de coalición con Vox a raíz de 2022. Habéis señalado también un partido socialista que, bueno, podría igual hipotéticamente lograr una victoria insuficiente para gobernar, pues seguramente, o sea, propiciada por una fragmentación considerable de la derecha, a expensas también de que pueda haber un crecimiento de Vox en cuanto a que le coma terreno directo al Partido Popular. Y habría también otras dos patas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los partidos de ámbito, en este caso, casi provincial, como Unión del Pueblo Leonés, aunque concurre en Zamora y Salamanca, pero realmente donde tiene presencia y caladero de votos es evidentemente la provincia de León, y también en Ávila la propia candidatura provincial de por Ávila, ¿no? Aparte de Soria ya, que tampoco se me olvida y está en las encuestas en 2 escaños. Habría una pata más, que es a la que me refería antes, que sería una izquierda absolutamente también fragmentada, en este caso sobre todo en 2 candidaturas, Izquierda Unida, Sumar, y por otro lado Podemos, que además se une a otra cuestión que ya ha salido en esta conversación, que es la propia fragmentación o la propia configuración provincial de Castilla y León, que en este caso coincide con los distritos electorales estas 9 provincias, y que ya estamos viendo también, y además históricamente ha sido así, que esa fragmentación lastra en la conversión de votos posteriormente en escaños, porque incluso en las encuestas más recientes estamos viendo que Izquierda Unida estaría en un 4 y pico % de votos y solo tendría un escaño según estos sondeos, ¿no? Con ese mapa así electoral muy de pincelada rápida, os quiero también preguntar cómo estáis percibiendo ya este arranque de campaña, si hay atisbo, pues lo que decíamos, ¿no? De posible victoria del Partido Socialista, cómo veis a las propias candidaturas de partidos de ámbito provincial, incluso también ese crecimiento de Vox, porque es cierto que Vox en 2022 obtiene un muy buen resultado, un 17% en voto en las elecciones autonómicas de Castilla y León, y las encuestas en este momento parece que le dan un crecimiento, pero no tan grande igual como se podría esperar, ¿no? Hasta qué punto le ha pasado factura a su papel en el gobierno, su posterior salida, hasta qué punto también se beneficia de esa desafección política y institucional que hablábamos, o incluso en el caso de UPL, cómo ese crecimiento que se atisba puede estar también vinculado a la propia gestión de los incendios que ambos conocéis, también los ocurridos sobre todo en el verano pasado de 2025. Te lo decía antes de que abriéramos los micros, lo veo todo un poco pobre, en el sentido de Castilla y León iban a ser las primeras autonómicas, ¿no? Que iban a marcar ese nuevo ciclo electoral, y aquí ya lo sabéis bien, un poquito de foco de atención siempre gusta, ¿no? Incluso a los que trabajamos aquí también, ¿no? Para poder hacer que temas que consideramos importantes y que consideramos que no son temas autonómicos, por ejemplo, el tema de la despoblación es un tema global, ¿no? Un mundo cada vez más concentrado en ciudades hostiles. Eso es un tema que este es un laboratorio periodístico interesantísimo para abordar ese tema, como lo hace Juan y como lo hago yo y como lo hacemos tantos compañeros. Y esos son temas que se cuentan en Castilla y León, pero que son temas que están ocurriendo, ¿no? En el mundo. Y sin embargo, siempre ha costado mucho que Castilla y León interese. Y no ha sido una excepción. De hecho, incluso, por ejemplo, Aragón, que no le pasa algo muy distinto. Yo el día de las elecciones de Aragón le escuché a una amiga periodista decir, madre mía, es que elecciones de Aragón, qué pereza. Y yo pensé, pues le da pereza a las de Aragón, verás cuando vengan las nuestras, ¿no? Que son 9 provincias, que no hemos tenido como menos figuras, porque ahí estaba Pilar Alegría, ¿no? Que al final muy vinculada al gobierno, ¿no? Muy recientemente y demás, tenía como más un poco ese foco, pero si lo pensáis en realidad, esta cascada de elecciones hasta que lleguen las andaluzas, que tienen ¿no? Como que tienen más peso y tienen un candidato que podría ser sucesor de Feijóo y demás, tienen otros elementos. La realidad es que, bueno, cuesta primero que interesen fuera, ¿no?
Segundo, decía muy pobres en el sentido de que me ha sorprendido el tema de la comunicación política, que yo no creo que sea la solución para todo, aunque no te guste escuchar esto, Edu, pero quiero decirte, en el mundo de la comunicación política, ¿no? Que es como vivimos en el boom de la comunicación política, me ha sorprendido muchísimo la cartelería de las elecciones, los vídeos de las elecciones. O sea, a mí me acaban de mandar al grupo, que Juan seguro que está también, nos acaban de mandar a un grupo, a un partido político, una canción hecha con IA sobre su candidato. A mí esto no me parece serio y no es un partido de los pequeños, ¿vale? Es un partido estatal con millones de personas inteligentísimas haciendo marketing político. La cartelería es para analizarla en un programa aparte, digamos. No sé, propuestas de campaña, es que madre mía, las hay recicladas, las hay que son, que podrían ser de ahora, de 1990. Los discursos, mira, lo único que he visto a nivel de meeting, que desde el punto de vista de la comunicación política me ha parecido que ahí estaba pasando algo potente, poderoso y auténtico, no os sorprenderá cuál va a ser, es un meeting que se marcó Abascal en la tierra de Mañueco, que es la que yo suelo cubrir más, que es Salamanca. Se llenó el Palacio de Congresos con 1.000 personas un día laborable por la tarde, que no está mal, sin tener que mover autobuses, como están teniendo que hacer los partidos, de gente jovencísima, de gente que estaba muy motivada de estar allí, porque eso uno cuando está en los mítines lo ve, ¿no? Tú ves quién está ahí ¿no? Porque lo han un poco acarreado y quién está ahí porque quiere. Había gente que estaba porque quería. Cuando pasaba Abascal había como una emoción, ellos también hacen toda esta cosa épica, ¿no? En los mítines luego cantan el himno de España cuando acaban. O sea, esa efervescencia yo solo la he visto con Abascal, no la he visto con nadie más hasta el momento. Me parece que, por ejemplo, a Mañueco le encanta el bajo perfil. O sea, el bajo perfil es el estilo de Mañueco, ¿no? Es la complacencia, a ver si por inercia, ¿no? Todo pues sigue pasando un poco como ha ocurrido siempre. Y él no está buscando ni el gran titular, o sea, esto yo también lo cuento esto desde el punto de vista de un periodista que lo que está buscando es un poco ¿no? de vidilla. Y aquí hay que esforzarse para... Yo estoy acostumbrada como, ¿no? a trabajar en sitios donde casi era como de más, ¿no? De más de vidilla y de más de titulares, y aquí a mí me ha parecido muy sorprendente irme, pero no al octavo día que ya estamos todos como saturados y ya pasa esto de cubrir una campaña que ya solo escuchas la frase nueva, eres capaz ya de solo escuchar la frase nueva porque lo demás lo has oído 1000 veces. Yo me ha sorprendido ir a mítines como de los primeros y decir, aquí honestamente no hay ni un titular, pero ni un titular de decir, bueno, pues una frase, no puedes ir a hacer un mítin sin una frase, ¿no? En ese sentido, me ha sorprendido para mal y también me ha sorprendido, y termino aquí para que pueda seguir Juan, porque con todo lo que has planteado hay tanto por decir, pero... También veo, porque como decía, nosotros vivimos en Castilla y León, yo aquí me muevo en diferentes mundos, ¿no? Como el mundo también de que tengo a mi hijo en un cole público de Castilla y León, el mundo de mis padres, que es pues la generación mayoritaria en Castilla y León, ¿no? Los baby boomers, o sea, veo como diferentes esferas de pues, adolescentes que conozco y demás, y yo lo que veo es una antipolítica galopante. Por eso, aunque yo siempre soy la de las teorías, un poco porque quiero esa vidilla, yo sí que dejo aquí el pronóstico de que alguna sorpresa sí puede haber, en el sentido de yo sí creo que Vox va como un pepino para arriba, la antipolítica se la van a llevar ellos y hay mucha gente a la que, o sea, que no sabe ni lo que está pasando, pero gente que no es el perfil de no saberlo, si puedo decirlo de esta manera, ¿no? Y veo mucho como, ay, ¿no? Como pereza de casi nadie me viene a preguntar por las elecciones, lo cual también como me sorprende. Y luego lo que sí veo, el alcance de Vox al público joven y al público mayor, que son, esto siempre se dice los jóvenes, ¿vale? Hay dos personas enganchadas, dos generaciones enganchadas a los móviles más que nadie. Y una de ellas es muy mayoritaria en esta comunidad autónoma, que son los mayores de 50 y pico, 60. Y yo, que trabajo mucho en los bares porque ando todo el rato dando vueltas por ahí, mucha señora mayor que tú la ves y es perfil típico de cafetería, centro de capital de provincia, votante del PP, alabando lo que al día anterior había dicho Abascal, con lo cual le ha llegado a la señora. Si le ha llegado por Facebook, por dónde le ha llegado, por WhatsApp, no lo sé. Pero la única conversación que yo he visto de campaña en bares se ha referido a Vox. Obviamente esto es anécdota, ¿vale? Es lo que yo he escuchado y demás, ¿no? Pero la sensación que tengo es esa, que sí que hay mucha desidia y mucha antipolítica y hay descontento en Castilla y León porque las cosas obviamente no están yendo bien, pero ¿quién lo va a capitalizar? Yo no creo que sea la mejor noche para ninguno de los dos partidos mayoritarios. Es cierto lo que señalas de la generación, pues bueno, de nuestros padres,
los baby boomers, porque siempre se hace mucha referencia a los jóvenes, a los adolescentes, al consumo de TikTok o Instagram, pero esa generación consume mucha información o desinformación que le llega por dos canales que son Facebook y WhatsApp, que además WhatsApp tiene sobre todo y en gran parte también Facebook, ese componente de proximidad de quien te envía o te reenvía la noticia o el enlace. ¿Apuntas el posible crecimiento o gran crecimiento de Vox? Antes de darle paso a Juan, hay un dato que, ya que habéis hecho también alusión antes a Aragón y a los comicios de Extremadura, que me llama un poco la atención y sobre todo puede dar también un poco de contexto a la situación en la que está el Partido Socialista en estas elecciones autonómicas, que yo creo que es un poco diferente a las dos anteriores, ¿no? En Aragón se veía un trasvase de voto muy importante tanto a su izquierda como a Partido Popular y Vox en los sondeos previos, y en estos sondeos esa transferencia hacia la derecha no está presente o está en unos niveles muchísimo más bajos, ¿no? Entonces, eso también dibuja un poco un escenario en el que Vox está creciendo, sobre todo en una transversalidad evidentemente dentro de su propio bloque, seguramente también porque partimos de un bloque de la derecha que ya venía de 2022 con un espacio más amplio que igual en otros territorios. Sí, mira, Edu, para mí hay varias claves que sería importante comentar en este aspecto. Y hay una en materia comunicativa, ¿no?, que creo que es bastante representativa de cómo es esta tierra y de cómo es su liderazgo. Mañueco en 2022 acabó agotado, literalmente agotado de la campaña electoral, y yo lo entiendo, ¿eh? Mañueco y quien sea, porque esta comunidad es inmensa, amaneces en León, media mañana en Valladolid, cierras en Arenas de San Pedro, en Ávila, son 500 kilómetros, o sea, es un despropósito, vale. Y por otro lado, el otro día en Ávila, que estuve siguiendo el meeting de Feijóo, que dio con Mañueco, Mañueco literalmente repitió lo que dijo el jueves en Valladolid, leyéndolo palabra por palabra. Estábamos los compañeros en la sala de prensa, porque no nos permiten estar en el acto, en el Partido Popular, flipando, ¿no? Incluso riéndonos de, ahora va a decir esto, esta coletilla ya la dijo. Y dices, joder, pues a lo mejor hay que ir un poquito más allá, ¿no? Y creo que eso es una buena representación del escenario político que tenemos en esta comunidad, al menos en el partido predominante, que es el que gobierna la Junta de Castilla y León. Esta mañana leía, me gusta mucho la expresión, me desayunaba con una entrevista de Mañueco en el diario.es con los compañeros Laura Cornejo y Antonio Vega, y Mañueco decía que ya era un éxito, un voto más y un escaño más. Yo me tiraba de los pelos en el sentido de, en esta tierra, Juan Vicente Herrera, cuando yo era pequeño, sacaba 53 escaños sobre 84. Y ahora mismo el Partido Popular, con 31 procuradores, aspira a 32 y un voto más, dentro de que Mañueco ha sacado los dos peores resultados de la historia de Castilla y León, y que en 2022 perdió votos respecto a 2019, cuyos números tampoco fueron buenos. Señal de dónde estamos y de quién está al otro lado de la puerta, que es el partido Vox. Creo que es una cuestión muy importante. Y en cuanto a la trascendencia que tienen estos comicios, estoy leyendo estos días, os leo con muchísimo interés a los analistas, a ti, Edu, y tengo el placer culpable de leer a Iván Redondo, ¿no?, con el concepto de los caucus de la derecha. Y creo que en esta línea que estamos viendo en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León, es más o menos común, ¿no?, de un PP que bastante es que no baja, que yo creo que aquí en Castilla y León va a subir un poquitín, haciendo cálculos electorales creo que va a subir un poquitín, pero vamos, nimio, ¿no?, en la línea de lo que plantea Mañueco. Un PSOE que baja pues por el arrastre nacional, de sus siglas. Carlos Martínez, es verdad que no es un esbirro de Sánchez, no es un miembro del Consejo de Ministros, aunque evidentemente lo ha puesto Madrid, ¿no? Y tenemos un Vox disparado, que hizo un 17,64% en 2022, que son los números que está haciendo ahora en Extremadura, en Aragón. Y mi pensamiento es, Vox está llegando en Extremadura a lo que hizo en Castilla y León en 2022. Un partido que está en la cresta de la ola internacional, ¿no?, en la internacional reaccionaria que tenemos ahora, que está con todo el viento a favor, con Mercosur en una comunidad muy agraria, que luego lo comentaremos. Es que creo que va a superar el 20%. Ellos en las encuestas internas que maneja Vox hablan de un 20-22%. Hay provincias donde en Valladolid estuvieron en el 20% en 2022 y ahora no está Ciudadanos. La izquierda está fragmentada. Es que en Valladolid te pueden hacer un 22, un 23% tranquilamente. ¿Que en otros lados tengan un poquito menos? Puede ser. ¿Que a lo mejor no les acarrea tantos escaños? Puede ser, pero yo estoy convencido de que Vox va a rondar en el 19 escaños aproximadamente. Es mi estimación. Quizá me equivoque o quizá no. Y lo que comentaba el otro día con otra consultora política, que es una máquina, ¿no?, le mando un abrazo, que hicimos una conversación en Valladolid, que es Elisa Ruiz, que ha trabajado con Izquierda Unida y con Ciudadanos, o sea, que algo maneja el espectro político de Castilla y León. Planteábamos un debate. ¿Qué es ganar las elecciones? Edu, ¿qué es ganar las elecciones si en un territorio hiperconservador como Castilla y León el PP se alza con el trono, ¿de acuerdo?, número 1, con 32 escaños?
sobre 82 que hay en liza en esta ocasión. Evidentemente el PSOE va de que tiene opciones de ganar las elecciones, pero hasta lo que yo sé es más un discurso de voy a hinchar un poco el pecho a ver si los míos se suben a caballo ganador, el efecto Moncloa, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De voy a vender que estamos muy bien, a ver si valiéndome de que la izquierda está desunida, de que tal y cual, consigo más votos de los que a lo mejor podría plantearme con otro tipo de actitud. Y creo que con ese escenario global cabe preguntarse el día después de las elecciones si realmente ha ganado el Partido Popular. ¿Va a ganar en las urnas? Sin duda. ¿El PSOE seguirá abajo? Sí, pero ya lo ha dicho Sánchez el otro día, ¿no? Dijo, bueno, pues es posible que en las comunidades autónomas perdamos influencia, pero amigo, el pastel está en 2027, primero en las municipales y luego en la revalida de la Moncloa, de Madrid. Por tanto, yo creo que el PSOE asume que esto lo tenía perdido de antemano, esto lo tiene perdido desde el 87 y no creo que cambie en mucho tiempo, ¿no? Y no creo que cambie a partir del 15 de marzo. Pero claro, si es a costa de que el PP se vea laminado, iba a decir devorado, laminado por Vox, cabe pensar quién es el ganador. Había otra encuesta muy interesante hoy en El Mundo que hablaba de la línea de votos de Feijóo. Pierde votos, ¿eh? Por primera vez desde las elecciones de 2023, según los comicios, Feijóo pierde votos. Lo comentaba el otro día en mi casa comiendo con mis padres el domingo y yo les decía, joder, pues ellos son señores tradicionales de Valladolid, ¿no? Conservadores, y les decía, hombre, evidentemente es para que Sánchez esté preocupado en muchas cuestiones. Pero yo si fuera Feijóo, es que el CIS está diciendo que no me ven como presidente, que ven más como Abascal y que con el peor PSOE de la historia, el malvado PSOE, no soy capaz de ganar votos. Creo que es un escenario muy complicado para lo que es la derecha de centro-derecha, ¿no? Para el Partido Popular. Pero lo dicho, Castilla y León, un peldaño más en esta escalera, pero que acarrea mensajes muy importantes para todos los partidos, pero me atrevería a decir que más en clave derecha. Yo coincido bastante con lo que señalas y de hecho vengo repitiendo, sobre todo ya desde las elecciones extremeñas, cuando ya se diseñó un poco este miniciclo electoral que incluso sonó también adelanto en Baleares y otras comunidades autónomas como podía ser Cantabria, que era muy tramposo para el Partido Popular en el sentido de que asumían un riesgo que parecía que estaban pasando por alto, que era precisamente el que ha señalado Juan, ¿no? Cómo, aunque el Partido Popular se mantenga como primera fuerza, es a costa de un crecimiento de Vox que en términos emocionales le convierte un poco como el partido de moda, sobre todo en su bloque, ¿no? En el bloque de la derecha, un poco en línea con lo que comentaba Chris del meeting y el estado anímico, que también es muy importante en política y sobre todo a la hora de votar, pero también sobre todo en términos aritméticos parlamentarios a nivel autonómico de estás alimentando, aunque sea con una ventaja enorme de tu bloque, a tu competidor directo dentro del propio bloque, ¿no? Entonces generas una mayor dependencia de Vox para gobernar, unas mayores exigencias, como lo que estamos viendo precisamente en Extremadura, ¿no? Que, bueno, el riesgo de repetición electoral a día de hoy sigue sobre la mesa. Entonces, yo sí concuerdo bastante con que precisamente esos triunfos, que además incluso en Aragón el resultado ha sido peor en votos y en escaños, y en Extremadura lo fue en sufragios, pues está también dibujando un escenario, sobre todo para Génova y el Partido Popular a nivel nacional, que puede ser a medio largo plazo muy complicado, ¿no? Porque sobre todo sigues también sin resolver el gran problema del Partido Popular desde los tiempos ya de Pablo Casado, que es cómo se relaciona y cómo afronta el crecimiento o la presencia de Vox y de un competidor directo en el bloque de la derecha. Chris, no sé si quieres añadir algo más sobre esto, si no te pregunto cómo ves también a Mañueco, si lo ves que llega mucho más desgastado que en 2022 o no tanto. Pues sí que voy a añadir una cosita sobre lo que decíais de Vox, que de verdad creo que es la clave más interesante y, por supuesto, lo más interesante también, como mencionabas, está pasando en la derecha. Y también yo tengo una afirmación que Vox es temible para muchas personas como parte de la Internacional Ultra, pero ahora mismo, para quien es peor, la peor noticia es para el Partido Popular. O sea, el Partido Popular ha alimentado de muchas maneras en las que no vamos a entrar, pero ha alimentado o ha permitido que vaya creciendo este monstruo que ha salido de sus cercanías, vamos a decirlo por no decir de dentro, de tal manera que Vox no ha venido para ser una muleta del Partido Popular. La derecha de Vox quiere ser la derecha, ¿vale? O sea, Vox quiere hacer el proceso inverso. Entonces, y no hay precio para ellos. Fijaos que llevamos hablando, mira, media hora y no hemos mencionado una cosa que a mí me tiene alucinada también de estas elecciones, y es que Vox gobernó en Castilla y León.
Y en la campaña todo el mundo, pero no solo, o sea, no, todo el mundo está haciendo como que aquí no ha pasado eso. Este fue el primer gobierno autonómico en el que entraron de manera tremendamente desastrosa, incluso para su propio público, porque García Gallardo, en fin, era indescriptiblemente, pues justo para esta tierra era un perfil que no era adecuado, ¿no? O sea, alguien de Vox como él aquí, yo personalmente lo vi desde el principio que no tenía esto ni cara ni ojos y bueno, luego salió mal por la interna que tiene en el partido, que es también un bonito desastre. Pero Vox no ha venido a ser la muleta del PP. Vox no le pasa factura nada. Es decir, estuvo aquí, salió de golpe de todos los gobiernos, lo mencionan con esto de la estafa, ¿no? De nos estafaron y supongo que su público pues se lo cree o no se lo cree, no sé, pero no se habla más de eso. Mañueco sí que hay mucha dialéctica en sus mítines respecto a Vox. O sea, Mañueco a Carlos Martínez parece que no lo conoce. O sea, la única persona del PP a la que yo le he escuchado criticar a Carlos Martínez ha sido a Feijóo, que en 2 mítines seguidos habló de que le parece fatal que siga siendo alcalde de Soria hasta que no sea procurador en las Cortes. Esto es una cosa que es legítima, me parece como un argumento, no sé a ti, Edu, ¿qué te parece? Un argumento de campaña válido, ¿no? Dentro de un argumentario. Hombre, para mí lo tendría que decir Mañueco, no Feijóo. No sé, yo es que cuando lo estábamos viendo el primer día digo, esto está bien, ¿por qué no lo dice Mañueco que no ha dicho nada en todo este tiempo y pasan mítines, como decía Juan, y dice lo mismo, y a veces no hay ni una frase nueva, ¿no? Entonces, Mañueco está absolutamente ignorando a Carlos Martínez. Y sus mítines sí que dicen, nosotros somos la derecha seria, el campo era nuestro, que eso seguro que entramos después, el campo ya estaba aquí y era nuestro, y somos la derecha seria, no nos vamos cuando hay problemas, como se fueron estos. Eso es básicamente la línea argumental resumida de Mañueco. Entonces, el mayor problema para Vox es el mayor problema para el PP, porque si ellos quieren, les hacen repetir las elecciones en todo este ciclo y no pasará nada, porque son un partido de un voto antisistema, con lo cual, cuanto más caos produzcas y más efectos produzcas y más importantes seas, y lo van a conseguir, están siendo Extremadura va a saltar por los aires, según lo que ha dicho lo último que yo he leído, ¿no? Abascal, Extremadura ya se daba por hecho y eso no va a pasar, pero es que pueden hacer eso todo el tiempo, porque además, como mencionabas de Pedro Sánchez, que dijo que esto total ya él va por lo nacional, pues Vox mucho más. O sea, Vox, su premio gordo no es esto. Vox quiere la vicepresidencia del gobierno de España. Y ahí luego fagocitar a la derecha. No han venido a ser aquí la comparsa del PP. Entonces el PP tiene un problema gigantesco que, como dices, no saben cómo manejar y yo considero que cada vez están manejando peor porque se ponen más nerviosos, porque Vox está creciendo muchísimo y porque una vez que has pasado no solo la línea roja de gobernar con ellos y todo lo demás, y de seguir gobernando, porque siguen gobernando en muchos sitios, que esto parece que también nadie no se acuerda nadie de esto. Una vez que has pasado muchas líneas rojas de los mensajes, o sea, mensajes que la verdad que es impresionante, ¿no? Ver que haya llegado ahí, ¿no? Una derecha como la del PP. ¿Cómo te distingues? Por eso yo creo que, fíjate que cuando hicimos una sesión parecida en 2022, Edu, yo decía lo que ha mencionado Juan. Es verdad, esta es una comunidad estable, también lo mismo que digo lo de Vox, te digo que hay gente que, bueno, al final igual, venga, voto al de siempre, que es el PP, yo creo que hay gente, aquí hay abuelos que votan al PP, yo creo que a veces creen que les va a pasar algo si no lo votan. Esto yo lo he escuchado en entrevistas, ¿sabes? No sé, pues como un voto, no sé cómo explicarlo, una inercia antigua, ¿no? Pero al mismo tiempo, gente a lo mejor, ¿no? Que se informa más de alguna manera por vías dirá, pero si Vox y el PP ya son muy parecidos, pues voy a votar a estos, ¿no? Que parece que dicen las cosas un poco más claras. Ese es el problema, ¿no? Que son nuevos. Que son nuevos, ¿no? Que son, bueno, este mozo, ¿no? Este Abascal, ¿no? Hay un ejemplo, Edu, en ese sentido, que Mañueco es una figura muy quemada. Y además, Mañueco nunca ha sido sexy, ¿no? En el sentido de que hay candidatos. Por ejemplo, Juan Vicente Herrera era la nada con sifón. Por ende, nos gustaba. O gustaba al electorado, me refiero, ¿no? Porque era un señor soso, pero era nuestro soso. Porque aquí somos sosos. Y está bien que sea soso. Pero Juan Vicente Herrera, cuando iba a un consultorio o a un pueblo, a una ciudad, y había 10 personas manifestándose, porque aquí no nos manifestamos más de 10, manifestándose por los horarios de no sé qué, o por las enfermeras, o por los médicos, o lo que sea, Juan Vicente Herrera iba allí y ganaba 4 votos de los 10. Bueno, tal, ¡ay, qué majo! 4 votos. Mañueco no tiene esa capacidad para ir a por esos 10 y ganar 4 votos. Como mucho gana 1 o menos 2 y ese mosqueado luego lo dice en casa. Mañueco no tiene esa pulsión y también tiene una cosa en su contra. 1, que lleva gobernando desde 2019. 2, que nunca ha sido ganador como tal, ¿no? Bueno, perdió en 2019, en 2022 ganó, pero siempre ha necesitado para gobernar. Su último año y medio ha sido en minoría, que ha sido un suplicio. Él dice que no, estabilidad. Como bien pasa en Madrid, sin presupuestos, aquí no hay tutía. Y en Castilla y León no ha habido tutía, porque la famosa pinza PP Vox.
PSOE, Vox, lo que tú quieras, pero aquí no ha habido esa estabilidad, ¿no? No ha habido presupuestos, no ha habido partidas económicas que lleguen a ningún lado. Y estos días de peregrinaje por Castilla y León, que han sido siempre divertidos, ¿no? Conocer esta comunidad, estuve por una zona que está entre Salamanca y Ávila. Ahora bien, en cristiano, agraria e hiperconservadora. Y yo iba preguntando por allí, oye, ¿a quién va a votar usted? Mañueco, tal, PP. Y es verdad que, como bien dice Chris, mucha gente decía, bueno, pues votaré al PP. Y yo le decía, ¿por qué? Y dice, pues no sé, porque lo habrán hecho bien si siguen ahí. Bueno, es que siempre he votado al PP. El PP además tiene una característica clave que tiene concejales y alcaldes hasta en los charcos. ¿Qué propicia eso? Que en una comunidad sin arraigo autonómico, como en mi pueblito de no sé dónde, de no sé qué provincia, de Soria o de Ávila o de Burgos, hay un alcalde del PP, pues en las autonómicas voto el PP pues porque sí, casi porque sí, ¿no? Sí, porque Pero claro, cuando yo iba preguntando esto a la gente mayor y no tan mayor, muchos me decían, no, hombre, yo voy a votar al PP. Y yo les preguntaba, ¿y estos de Vox cómo los ve ustedes? Y decían ellos, bueno, no me fío mucho tal, pero tengo un hermano que ha dicho que va a votar a Vox. Mi hijo, que siempre ha sido del PP, dice que se ha cansado y que va a votar a Vox. Que los otros le parecen un poco blandos y que estos van con todo. Y decía, cuidado al voto soterrado. Yo insisto en esa clave, que hay muchísima gente mosqueada, quemada, cansada. Los incendios, por ejemplo. La gente sabe, por mucho que no tengamos esa pulsión de ir a las calles, de quemar contenedores y lo que sea, la gente sabe que es una cosa de la Junta. Que la Junta no ha estado bien, que el Quiñones ese no es bueno, tal. Y evidentemente no van a ir a votar mañana al PSOE, a Izquierda Unida. Si acaso se lo pensarán con los localistas, ¿no? Con UPL en el caso de León, que es donde ha habido más incendios, ¿no? Si fueran Soria, que no es el caso, pues igual se entiendan más por Soria ya. Pero ese voto lo van a recoger o bien los localistas que venden tu bandera o bien Vox, porque el PSOE no tiene esa capacidad de recoger, porque lo dicho, es gente de un perfil tan conservador, tan tradicional, de que no le gustan los cambios. Aquí los cambios no gustan. Pero bueno, llegados a tal, a lo mejor me pienso cambiar. No de acera, no voy a votar al PSOE, pero voy con Vox y voy con todo. Y decía antes, Chris, una cuestión que yo quiero reflexionar sobre Juan García Gallardo. A mí lo que me llegaba de Vox en su día, dentro de que evidentemente era un perfil muy estridente, ¿no? Muy todos los días en los titulares. Pero claro, esos titulares de Vox y de García Gallardo conllevan una cosa que 100 personas digan, ¡qué barbaridad! ¿Pero dónde vas con el protocolo de antiaborto? Y lo de los menores extranjeros no acompañados. Y con las monjas que decía que los monasterios eran un lugar que podían asentar población, tal. Pues hombre, creo que para mucha gente es un despropósito, pero para su parroquia este es de los míos. Es joven, rebelde, chungo, ¿no? Dice las cosas como Mañueco no las va a decir jamás. Y creo, y además en Vox estaban contentos con él, no obstante, y mira que había polémicas constantes, me consta que en Madrid estaban contentos con Gallardo porque marcaba su agenda. Lo he dicho, mucha gente no va a comprar esa agenda porque es un despropósito, si me apuras, pero su público va a estar encantado. ¿Qué ocurre? Que esa figura se ha quemado, rompieron los pactos en 2024 en verano, y ahora el candidato es Carlos Pollán. Carlos Pollán, que es un señoro, y no lo digo muy despectivamente, pero un señor en el sentido de un señor que da 2 besos en la cafetería, que es muy educado, que ha salido en los periódicos. Es presidente de las Cortes de Castilla y León. Vox, que está en contra de las autonomías, ha presentado a su presidente de Castilla y León, de las Cortes de Castilla y León, que además es de León. Es un territorio que no quiere estar en las Cortes de Castilla y León. Les da igual. Es un señor que ha salido en las portadas, que ha salido en el Diario de León, en El Mundo de Valladolid. Y la gente como que lo ubica y como además el experimento del adolescente gamberro ya ha sido superado, que a lo mejor en otras comunidades tienen un perfil más joven, están sacando a candidatos más de 40 años, tal. Aquí no, pones el de 60 años. Es que Pollán tiene 60 o 62 años, que es creo que el más mayor que han presentado en ninguna región, en ninguna comunidad. Y aquí no pasa nada porque ya hemos atravesado esa fase, insisto. Creo que ya hemos atravesado la fase del 17,64% de los votos y vamos a por el 20%. Y ya hemos pasado la fase del macarra y vamos a por la institución. Y creo que es muy significativo. Sí, y por cierto, el papel institucional del candidato es un elemento claramente diferenciador de otros candidatos. Sí, y ya termino con esta verborrea. Estamos todo el rato hablando del que va a ser tercer partido. Bueno, es que se nos olvida que precisamente la mayoría de las veces, por no decir todas, las burradas o propuestas que podemos considerar burradas, el objetivo principal es ocupar la agenda, ¿no? Y en este momento, sí, además, con el escenario electoral o la situación electoral de los partidos, todavía prestamos más atención. Muy brevemente os quería preguntar, sobre todo para quien nos esté escuchando, que desconozca más Castilla y León o no sea igual muy próximo a esta comunidad autónoma, ¿qué papel está jugando precisamente esa desafección política, institucional
que decíamos antes en este crecimiento, hipotético crecimiento de Vox. También otro tema que es central, como la propia despoblación o incluso una percepción en buena parte de algunas provincias de cierto también abandono de inversión o deterioro de los servicios públicos, ¿no? Esto estoy pensando, por ejemplo, mucho en este discurso más o menos hegemónico que hay en León y otras zonas respecto, pues igual a Valladolid o incluso respecto al propio Estado. Bueno, pues Vale. a ver, cambia mucho por provincias lo que has preguntado, pero sí creo que hay un descontento, que es un descontento general de país, básicamente un país en el que la vida cada vez es más cara y los sueldos no crecen o bajan, la gente vive para trabajar y eso no llega, la vivienda, eso me hace gracia porque yo leí el otro día en un reportaje una frase que quedaba muy bonita, pero que no es cierta, ¿no? Que mientras que hay un país donde no hay viviendas para la gente, había una comunidad autónoma donde aquí no tenemos gente, pero tenemos muchas viviendas. No es cierto, ¿vale? O sea, que hay un problema de vivienda. Mira, si ahora mismo entramos ¿quieres alquilar? ¿Queréis veniros a vivir a Zamora alguno? Y que os busquéis un piso de alquiler, podéis elegir entre 25 pisos, ¿vale? 25 pisos en una capital de provincia. 25 pisos de los cuales, por supuesto, 15 no están para entrar a vivir porque aquí nadie va a invertir en hacer una reforma. La gente que alquila o que vende solo quiere quitárselos de encima por alguna razón. No hay un mercado que esté haciendo negocio con esto per se. Aquí sí que tenemos mucho pues pequeño propietario, gente muy mayor, gente que no tiene quien los herede, demás, y entonces nadie se molesta en hacer nada. Pisos que te pudieran gustar de esos, 2 o 3, que los puedas conseguir, a lo mejor ninguno. Carísimos, por cierto, porque fijaos que una medida de Mañueco de las ayudas al alquiler básicamente no se puede aplicar porque ya no hay pisos de esa. Había una medida que era 500 euros, ¿no? Que te ayudaban si tu piso era menos de 500 euros de alquiler. No hay pisos de ese precio, ¿vale? Y te hablo supuestamente de una provincia como es Zamora o de la ciudad, si queréis en concreto, que vienen siempre a hacer reportajes sobre que esto es el paraíso de la vivienda, como si aquí vinieras, te compraras una casa de piedra y no ocurre, ¿vale? O sea, también hay como que recordar que esto es una región muy compleja, como estamos diciendo, que hay capitales de provincia y muchísimo mundo rural, que en sí mismo también es muy diferente, pero claro, hay una diferencia abismal entre quienes vivimos en capitales de provincia y todo el mundo rural, que sobre todo aquí hay municipios muy, muy pequeños, ¿vale? Una apuesta de Carlos Martínez que me ha parecido interesante, que se oirá poco fuera, pero creo que está bien, bien perfilada, es el tema de las comarcas, que si tú no estructuras Castilla y León de otra manera, no va a funcionar. O sea, tú no puedes, o sea, primero porque la movilidad es complicadísima, como decía Juan, es complicadísima dentro de las propias provincias. O sea, yo, por ejemplo, en Zamora, quien se tiene que ir a hacer una cobertura a Sanabria, pues digamos que está complejo, ¿no? En Salamanca, las otras ciudades principales, cada vez no, ay madre, han convocado en Ciudad Rodrigo. ¿Sabes? Te quiero decir, o sea, esto es la vida del día a día en Castilla y León, un territorio coche, un territorio donde las líneas de autobús, como también criticaba esto justo antes de entrar, he escuchado la entrevista que le habían hecho a Carlos Martínez en la SER, y hablaba de un tema fundamental, que es que una gran parte de esta comunidad autónoma depende del coche para todo, que hay niños que nacen casi con una maleta porque a los 12 años se tienen que ir al instituto, a otro pueblo, montarse en autobuses por carreteras que están terroríficas en invierno y regulares en verano. Es decir, esta comunidad es complejísima, ¿vale? Hay descontento por todo eso. Ha habido un descontento histórico porque aquí no se puedan quedar los jóvenes. Fíjate que en esta campaña que mencionabas la despoblación, y lo voy a unir, me ha sorprendido que, hemos pasado de que la España vaciada era como un ítem de la política española y ahora es que ni se menciona, o sea, ¿no? Como esos partidos pasaron a mejor gloria, pues nada. Y entonces ahora los partidos sí que hablan del éxodo juvenil. Esto lo he detectado en todos los mítines, pero no hablan de despoblación y eso es mentira. Aquí no hay un éxodo juvenil, aquí hay un éxodo de décadas que se mantiene. O sea, hay gente que vive fuera de esta comunidad autónoma, funcionarios que tendrán 60 años, acabarán su carrera profesional y no habrán logrado volver, que es el deseo de muchas de esas personas. O que empieza a ser el deseo cuando tienes hijos, cuando se enferman tus padres o cuando la vida en las ciudades, como está pasando, es muy hostil. A mí me da pena que no se tome en serio el tema de la despoblación cuando precisamente, o sea, cuando hubo el boom, ¿no?, de la atención a este tema, no creo que fuera un momento tan bueno para esta tierra como lo que voy a decir ahora.
hay una oportunidad, y Juan ha escrito de esto, que yo lo he leído mucho, sobre lo que le está pasando a Valladolid. Tú vives en Madrid, teletrabajas, ¿por qué te vas a ir a vivir si Madrid, la Comunidad de Madrid, cada 5 días construye un nuevo Valladolid, ¿no? Se hacen unos PAUs de estos que de repente dicen para 300.000 personas, y yo digo, hombre, pero si tienen Valladolid ahí, que se vayan, una ciudad estupenda, preciosa, por lo menos vives en un sitio donde vas al cine y tienes una panadería, ¿no? Entonces, es una oportunidad histórica para las ciudades, pero es que Valladolid, que está visualmente más cerca, pero Zamora, con este milagro del tren de 1 hora, cuando funciona bien, que también hay que decirlo porque las circunstancias están cambiando ahora, tú puedes convertir, y vale, no será la solución ideal, pero de momento es una solución intermedia, una solución que sea conectar estas ciudades con Madrid y sacar gente que está deseando irse de ahí. Que incluso que no tienen por qué ser gente que desee regresar aquí, sino gente que busque una oportunidad de vivir un poquito mejor, un poquito más tranquilos y buscar el tamaño que elijan, porque tenemos también, Valladolid es muy distinta a Zamora, Salamanca es distinta a Zamora y a Valladolid. Quiero decirte, sí tenemos diversidad, porque a veces es lo que digo, se nos pinta como no, un sitio vacío donde no hay nadie. Segovia ha crecido en población, por eso va a haber un procurador más en las Cortes, es decir, aquí están pasando cosas y, por ser breve que lo has pedido, sí hay, yo siento, como vivo en la parte del oeste y trabajo en la parte del oeste sobre todo, creo que sí hay una comunidad que en general va a 2 velocidades. Hay unas ciudades, sobre todo, y unas provincias pujantes, porque lo han sido siempre y porque otras circunstancias les favorecen ahora también, pero tienes Valladolid, tienes Burgos, León es muy, muy contradictoria también, en León hay muchos contrastes, pero bueno, Valladolid, Burgos, tal, Segovia, que por su cercanía a Madrid, pues le favorece y la tortura también en otras cosas, Soria tiene unas deficiencias históricas terribles e insalvables a veces, y Ávila podemos encararla ahí, y luego el oeste, Zamora, es como ¿a qué estadística quieres que te pierda? Pues puedes poner a Zamora, ¿no? Es en plan, como el sitio donde menos bebés nacen, el sitio donde, o sea, todo lo malo, ¿no? Y luego una paradoja que es interesante, que Salamanca tiene tan buen marketing, porque es una ciudad increíble, preciosa, donde vas por la calle y es como un pequeño mundo concentrado, donde de repente aparece el presidente de Colombia, o sea, tiene como ¿no? Tiene una imagen estupenda. Pero luego si tú miras los datos de Salamanca, Salamanca no es lo que podría ser Salamanca. Salamanca, por ejemplo, ahora mismo, si tú teletrabajas desde Madrid, es mejor que te vayas a vivir a Zamora que a Salamanca. Salamanca está muy mal conectada. Y es verdad que esto lo denuncia el PP y creo que es una cosa en la que tiene razón. Salamanca es verdad que yo considero que está muy abandonada por el Estado. O sea, tú no puedes tener un sitio con ese potencial, porque el potencial lo tiene. Hay gente que se mata por venir a sacarse un título que ponga Universidad de Salamanca y, sin embargo, no es competitiva porque tú no puedes ir a Salamanca a un congreso un día y volverte, porque está muy mal conectada con Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas cosas tan complejas están pasando en esta comunidad autónoma. Y por eso pienso que, como decía Juan, ese voto que da un poco, no sé si es por vergüenza o por conservadurismo o porque no lo saben todavía, no lo sé. Pero yo sí creo que en estas elecciones ese voto puede verse más, que es una comunidad estable en la que pasan cosas y en la que hay gente que cada vez tiene más difícil vivir. Y una parte que no sé si lo vamos a llegar a hablar, pero el campo, ahí sí hay descontento sonoro y real. O sea, en el mundo rural hay un descontento muy palpable. Los agricultores y los ganaderos, porque no tienen relevo y no es rentable, su negocio no lo es. Y también gente con todo el tema que está saliendo poco en la campaña y para mí es uno de los temas del día a día más importantes. O sea, el tema de las plantas de residuos, de biogás, de tratamientos, es un tema. A ver, yo vivo en el centro geográfico de Zamora y yo a veces cuando voy a tender ropa por la mañana huelo esas plantas, ¿vale? Tú imagínate ha habido un reportaje este lunes en el diario El País formidable sobre lo que está pasando en Ávila en ese respecto y es extrapolable a toda la comunidad, desde luego. Total, es que es por encima de eso se está sembrando la comunidad entera y es que es un tema de olores, de medio ambiente y de toda la apuesta que se hace a veces aquí, porque cualquier última ruina que tengamos en un paraje medianamente bonito lo convirtamos en un punto turístico porque es de lo que podemos vivir, ¿no? Castilla y León es espectacular, eso hay que reconocerlo. Eso se lo está cargando cualquier posibilidad, porque claro, tú de repente vas a ver lo escénicas que son, ¿no? Nuestras carreteras a veces, bueno, a mí me lo parece, ¿no? Como ese horizonte que se ve a lo lejos y tal, no hay horizonte en muchos sitios, porque de repente yo estoy a favor de las energías renovables, por supuesto, pero hombre, tú no puedes plantar, ¿no? Sembrar todo el campo, incluso de energías renovables, pero de placas solares, o sea, campos donde antes, la verdad que la estética del campo ha cambiado muchísimo y el tema de las plantas a mí me parece muy grave. Se están dando permisos, muchas veces la gente que lo está peleando bien lo consigue porque se están dando permisos a empresas que ni siquiera son especializadas en eso. O sea, hay muy poca regulación y yo creo que ni siquiera quienes los están dando, por lo que decía Juan también, ¿no? Por lo que yo decía al principio, de que el mismo partido, sea cual sea, gobierne tanto tiempo un lugar, no puede ser bueno, porque eso genera también muchas redes clientelares. Y aquí hay una cuestión para mí muy importante en esta campaña, Cris, perdona que te corte. No, sigue.
al hilo que sacas este apunte es, el PP lleva gobernando aquí 38 años, fantástico, por algo será, ¿no? Como me decían los viejitos, por algo serán de confianza, vale. Y en esta campaña electoral han planteado 1.031 medidas o 1.030 medidas. Joder, ¿tantas medidas hacen falta aquí donde usted gobierna desde hace tantos años? ¿No? O sea, a mí me suscita ese pensamiento. Otro pensamiento, Mañueco, lema de campaña, queremos que Castilla y León esté entre las 3 mejores comunidades en todo. Oiga, ustedes llevan 38 años, a lo mejor ya tendríamos que estar, ¿no? O sea, si es posible que en esta legislatura lo estemos, no obstante usted me lo promete, ¿por qué no estamos ya? Si ustedes llevan 38 años aquí con menos ruido y más nueces y con tantas certezas. O sea, creo que ese pensamiento está en el imaginario colectivo y creo que ese lema de campaña no se lo cree nadie. Más aún cuando, bueno, a mí me encantaría que Castilla y León fuese Shanghái, me encantaría, pero hay que ser conscientes de lo que hay, ¿no? Castilla está Cataluña, está la Comunidad de Madrid, está Euskadi. Creo que es un tanto difícil que lleguemos a esos términos, ¿no? Y en esa cuestión que mencionabas antes, Edu, ¿no? De cómo está ese patio, creo que esa frustración puede acabar entrando en las urnas. Muy gradual dentro de que nuestras posibilidades de protesta son las que son y nuestras capacidades son las que son, pero creo que va a haber cierto movimiento en la coctelera, insisto, en la vertiente derecha del electorado. Para ir terminando, os quería preguntar ya, volviendo al plano electoral y sobre todo postelectoral, hemos hablado de un escenario en el que todos los sondeos atisban una mayoría del bloque de la derecha y la ultraderecha configurado por Partido Popular y Vox. Os quería plantear, y sí os pido mucha brevedad, si veis factible el acuerdo de PP y Vox en Castilla y León, ya sea parlamentario y de investidura o de gobierno de coalición, o si creéis que puede darse una situación de bloqueo. Yo creo, como un poco mencioné antes, que eso no va a depender del escenario en Castilla y León. Es decir, salvo sorpresa mayúscula, yo sí creo, de verdad todavía lo pienso porque creo que como Vox le va a hacer bastante daño al PP en estas elecciones, sí pienso que puede darse el escenario de que el PSOE, que PP y PSOE estén en esa victoria de quién gana, vamos, quiero decirte, de porcentaje de voto, pudieran llegar a tocarse, porque sí que creo que Vox va a arrasarle al PP en estas elecciones, pero bueno, da igual porque la victoria del PSOE, fuera la que fuere, no le va a servir para nada porque no hay ninguna opciones de alternativa política, con lo cual lo único que se dirime en estas elecciones es PP-Vox y no se dirime aquí. O sea, es decir, en el fondo podemos analizar en las poselecciones de cómo le ha ido cada partido y leerlo un poquito en clave nacional, pero sobre todo va a ser simplemente uno más para este paquete. Claro, podemos pensar, si Vox arrasa aquí, imaginaos, ¿no? Duplica, que sería muchísimo, que es lo que ha hecho en otras, pero aquí ya es muy difícil, ¿no? Por dónde estaba, como decía Juan, porque nosotros ya nos hemos pasado una pantalla y por las circunscripciones provinciales, o sea, sería dificilísimo, pero imaginaos, el mejor resultado posible de Vox, debacle para el PP, yo sí creo que va a ser una mala noche para Mañueco, lo disfracen como lo disfracen, yo no creo que vaya a ser una buena noche, la verdad. Creo que Vox va a ser el único que va a poder celebrar allí y probablemente UPL, que creo que pueden tener un buen resultado. En el mejor escenario, no cambia nada, porque el precio que Abascal quiera ponerle a los gobiernos que no va a gobernar aquí, no va a gobernar en Extremadura, van a gobernar juntos o no van a gobernar juntos, pero no veo ninguna posibilidad de que esto se desligue por comunidades autónomas, por mucho que Mañueco en el primer meeting quiso decir que las condiciones de Castilla y León las iba a poner él. Eso no se lo cree nadie, eso no va a ocurrir. De hecho, las va a poner Abascal y si puede algo, Feijóo. Entonces yo creo que eso depende totalmente del plano nacional. Por supuesto, si aquí, no sé, hicieran una brecha histórica, pues bueno, con más fuerza puede ser, pero en el fondo en el mundo de la ultraderecha no funciona tanto así. Es decir, esto que sería como muy no de política de antes y tal, le pueden pedir el mismo precio con menos, porque si quieren lo pueden pedir y si no a ellos les da igual, pueden estar rompiendo hasta que haya generales, que es el premio gordo, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, vamos en lo nacional, yo creo. Yo creo, Edu, que es evidente que va a haber un gobierno PP-Vox en Castilla y León, como lo va a haber en Aragón y en Extremadura, solo que Vox va a dar por saco todo lo que pueda, va a apurar todo lo que pueda, pero yo creo que no va a ir a ninguna segundas elecciones porque van a capitalizar el descontento, pero no quieren generar más descontento y que la gente les achaque, es que hay unas segundas elecciones no sé dónde por culpa de estos tíos, ¿no? O sea, yo creo que la gente quiere que su votante, sobre todo, ¿no? Que dé por saco, que pelee, que dé guerra, que muerda, que diga barbaridades, ¿no? O burradas, como decías tú, pero no quiere entrar en la retroalimentación, en el aburrimiento de la política, de estos tíos son todos iguales, no. Creo que en ese sentido Vox no se puede permitir el lujo de ir hasta segundas elecciones, eso es lo que pienso. Pero ¿creéis que el acuerdo será apoyar al PP desde fuera o volver a entrar en un gobierno de coalición autonómico antes de las elecciones generales? Pues yo, Edu, creo que lo he hablado contigo en estas semanas o estos meses que te llamo a departir. Yo hasta hace unas semanas creía que iba a dar
un apoyo desde la independencia, o sea, te apoyo desde fuera, ¿no? Y formas un gobierno en minoría, y yo doy por saco desde fuera. Es verdad que dijo Abascal en OK Diario hace un tiempo que él quería consejerías en Extremadura, y que creo que en lo que está manteniendo en esa comunidad es a María Guardiola pidiéndole cuotas de poder. Y también creo que si aquí está el PP en 32 y ellos en 19, no le pueden pedir un gobierno 50-50, pero a lo mejor 60-40. O sea, yo quiero ver eso. Ya te digo, insisto, hace unas semanas yo creía que se mantendrían desde fuera, pero ahora creo que intentarán entrar en los gobiernos. Bueno, Yo al creo final que estamos hablando de puestos desde los que dar la batalla cultural de ellos, de recursos, Agricultura, de cultura, visibilidad en comunidad autónoma. sindicatos. Sí, esto ya lo hemos visto. Es que ya somos pioneros sí, aquí en Castilla y León. Los sí, número sí, uno en algo, que no es poco. total. Bueno, y para finalizar, a modo casi de titular, ¿qué podemos esperar o en qué tenemos que poner el foco los días que restan de campaña? Lo más interesante, y es lo que estamos siempre atentos, realmente ahora ya fuera de broma, lo más interesante es lo que vaya a pasar en el marco que va a gobernar, que es PP Vox, a nivel nacional, cómo eso afecta aquí, qué pasa si eso se paraliza, qué pasa, cómo influirá un poco al votante de aquí, no lo sé, la verdad, eso me genera dudas. Porque si yo creo que el PP, vamos, no creo que los quiera fuera, o sea, tú los quieres, ¿no? Mételos dentro y que se lleven, ¿no? Y que carguen con el peso del desgaste de gobierno. Pero tampoco, ya ha ocurrido aquí, como decía Juan, nos hemos adelantado y parece que la gente se ha olvidado de que Vox también ha gobernado con ellos. Entonces, yo sí que sobre todo, pues el foco está en qué ocurre con PP Vox. Ellos hacen mucho diálogo, o sea, los mítines se lanzan mensajeros unos a otros. En ese maresmo hay, bueno, a ver qué propuestas hay. Yo de momento no te puedo, la verdad me da pena, pero no puedo destacar ninguna porque estas propuestas de ahora te doy 300 euros para que compres un tractor, he dicho 300 que no son, estoy haciendo un comentario, si no hay nadie que quiera coger un tractor. Es que hay como propuestas que no van, a mí lo que me da rabia es que los problemas que hay en Castilla y León son muy interesantes, son muy sistémicos y nadie ni siquiera está metiendo un poquito la patita en lo que son estos problemas de verdad, ¿vale? O sea, te ayudo, las ayudas de ayudar al campo para que quieran, vamos a ver, mira, yo en hija, nieta de agricultores y ganaderos, no hay nada que me pudieran hacer para que yo volviera al campo. Y como yo, tantísima gente que lo tiene fácil. Imagínate la gente que no viene del campo y que tuviera que montar una explotación, pero ¿sabéis la cantidad de dinero que cuesta eso? O sea, no vale que te ayuden un 25% a una cosa que es descomunal y a la que no le vas a sacar rendimiento. O sea, ni la gente que lo hereda o que lo podría heredar lo quiere. Y eso es para Castilla y León algo sistémico que nadie está abordando con seriedad. Y el abandono rural cuelga de ahí principalmente, porque hasta que no te inventes otra cosa, de momento el campo se trabaja así, ¿sabes? No hay otra cosa, ¿no? Entonces, de propuestas no espero mucho. Y sí que, claro, tendremos, por supuesto, pues lo que vemos siempre, ¿no? Cómo afecte, la verdad que el mundo también, el Castilla y León no ha tenido mucha suerte, ¿no? El mundo se ha puesto a competir muy fuerte por la atención ahora mismo, ¿no? Yo nunca pensé que iba a estar el domingo, el sábado, ya no me acuerdo. El sábado tuvimos a Carlos Martínez y a Pachi López en Salamanca y estuvimos hablando de Irán. Yo la verdad que no pensé que iba a estar hablando de Irán ese día con ellos y ese día, mira, esto lo hemos pasado por alto y solo quería comentarlo, sí que vi que pueden parecer cosas anecdóticas, pero sí, el desgaste de quien gobierna es claro, ¿no? Juan mencionaba el desgaste de Mañueco y yo ahí vi muy claro que el PSOE por ciertas provincias casi es mejor que no pase a los líderes nacionales, porque yo cada vez que he cubierto algún ministro o líder nacional del PSOE, por ejemplo, una tierra tan del PP como Salamanca, es que no hay día que no haya como un mínimo boicot, ¿sabes? Como una... O sea, ahí sí que hay como una animadversión tremenda, ¿no? Y que eso también ocurre aquí. Entonces, sí, sobre todo atentos a la derecha, que es donde están pasando las cosas, aparentemente. Mira, Edu, yo, siendo muy sucinto, creo que en lo que está por venir no espero nada. O sea, no espero absolutamente nada distinto a lo de este inicio de campaña o a los últimos 12 meses o 12 años. No espero absolutamente nada nuevo. Pero como soy una persona con buena memoria y muy mala leche, voy a recordar que tan solo 2 semanas después, creo que fueron 13 días, después de las elecciones de Castilla y León de 2022, donde Vox irrumpió con fuerza en el tablero y forzó la primera coalición, Pablo Casado abandonó la presidencia del Partido Popular. No te voy a decir mucho más. Ahí lo dejas. Dinámicas. Pues aquí lo dejamos. Muchas gracias a los dos y seguiremos expectantes lo que resta de campaña en Castilla y León y sobre todo el resultado electoral. Gracias. Gracias. Gracias, ha sido un gusto.